Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. El conflicto Rusia-Ucrania, una guerra demoledora. Desde que el pasado 24 de febrero el presidente Vladimir Putin dio la orden de invadir Ucrania, no hemos dejado de pensar para qué sirven las guerras, quién se favorece con ellas y a quiénes realmente perjudica, con altos costos de vidas humanas y consecuencias terribles para las economías de las naciones. ¿Ya no son suficientes las medidas de carácter diplomático para resolver estos choques brutales de países? ¿Se perdió el interés por las soluciones y ganó el mezquino interés material y estratégico? ¿Por qué no le dan tregua al mundo con estos conflictos, peores que las interminables crisis sanitarias? ¿Quiénes los propician y auspician? Preguntas que nos hacemos a diario cuando vemos avanzar una guerra que parece alargar la angustia de toda la gente de buena voluntad que deseamos la paz antes que nada y por sobre todas las cosas. Hoy analizamos este angustiante tema sobre la mesa y un experto en política internacional nos pondrá en contexto sobre este conflicto que parece renovarse cada día. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa, otra mesa hoy, otro estudio hoy, pero igual la misma intención de platicar con ustedes. En este caso vamos a hablar de un tema triste y complicado al mismo tiempo. Y para eso, que es el tema de la guerra, en la guerra entre Ucrania y Rusia, y no soy experto en el tema, pero sí siempre traigo al mejor. Así que esta noche me acompaña y le doy la bienvenida y las gracias al mismo tiempo el licenciado Guillermo Alonso. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. No, es un placer estar otra vez en TV Azteca. Y ya eres amigo de la casa, ya has venido en otra oportunidad, así que ya Sí, desde el año 2000 visito TV Azteca. Ah, perfecto. Últimamente perfecto. No me invitaban, pero aquí estamos. Aquí, esta es tu casa, así que voy a arrancar el programa con una pregunta que me tiene preocupado y a mucha gente, ¿no? ¿Hay una razón histórica de fondo para justificar esta guerra? Sí, todos los analistas, los historiadores coinciden en que con la caída del muro de Berlín en el 89, que comenzó el derrumbe de la Unión Soviética, 91-92 ya estaban varias de las naciones independientes, entre ellas Ucrania, ya separados, aquella herida nunca se cerró. ¿Sí? Estaba primero Gorbachev, la famosa perestroika, la glasnost, o sea, que eran unas reformas que hacía la Unión Soviética cuando eran comunistas todavía. Luego vino Yeltsin, el amigo de Bill Clinton, y ahí no se cerró la cicatriz. Todo el mundo pensó que el viejo régimen soviético se había enterrado y lo que ocurrió fue que se empezó a infestar una llaga que está rompiendo en estos momentos. La brecha no se cerró. Perdón que te interrumpa. Sí, claro. ¿Fue la mejor época de Estados Unidos y Rusia, Yeltsin y Clinton, ahora que lo nombraste? Bueno, sí, se llevaban bien, pero también Gorbachev, Reagan. O sea, empezó Gorbachev, Reagan, claro. Y luego Bill Clinton continuó, Yeltsin aparecía en televisión con Bill Clinton, que visitó Rusia, la Coca-Cola que abría en aquellos momentos, allí estaba Clinton y su esposa tomando refresco, y aquello que parecía ya de que la Unión Soviética, la nueva Rusia iba a entrar en el capitalismo y en Occidente. Todos pensamos así. De hecho, los oligarcas rusos acabaron comprando medio Londres, o el Chelsea, el club de fútbol, que es actual campeón de la Champions. Sí. Pero tenemos que, se le ocurre a este señor invadir Ucrania, ¿sí? Amenazar con armas atómicas, y aquí es donde está el problema, ¿no? Que no es una guerrita como había hecho otras veces Rusia en Chechenia, 2 veces, o en Georgia, o como intervino en Siria, ¿no? Entonces amenazó con bombardear, incluso utilizar las bombas atómicas, ¿no? Bombardear Suecia, Finlandia, amenazó. Entonces estamos en una cuestión que no es casual, pero que nadie nunca imaginó. Claro. No era entrada por salida, como se imaginó este hombre. Él pensó que iba a ser un paseo militar, como había sido en el 2014, cuando ocupó Crimea. Pero no, los ucranianos están dando batalla. Batalla, sí, lo vemos todos los días y con muchas bajas de los dos lados, ¿no? Porque también
los rusos tan sacrificados, porque desde la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los países que más hombres perdió en la guerra, terrible, ¿no? Porque a nadie favorece todo esto, creo que todos salen perdiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué esta decisión de Putin? ¿Qué lo llevó es una cuestión estratégica, es una cuestión, hay muchas versiones especulativas con respecto al gas, a muchas cosas que tiene Ucrania, que son inclusive la cuestión del trigo y junto con Rusia se transforman en uno de los más poderosos en la producción de trigo, etcétera, etcétera. Aceite de girasol. De girasol, sí, tiene un montón de cuestiones que ves el listado y sí te sorprende de que no tenía uno en cuenta Ucrania, y cuando te das cuenta dices, bueno, evidentemente acá hay un interés estratégico para que Ucrania no se integre a la OTAN o para que se entregue a otros intereses, ¿no? Sí, aquí el problema está que salimos de una pandemia, o sea, de una crisis económica que afectó a todo el mundo, Estados Unidos, China y Rusia también. Claro. Entonces, había una bomba de relojería al interior de la sociedad rusa, cómo se iban a recuperar económicamente. Y lo que suelen hacer muchas veces los dictadores o con mentalidad de dictadores, hacer una guerra y a ver si el pueblo se olvida. Claro, claro. Y eso es una de las apuestas de Yeltsin. La otra es que tenemos que tener en cuenta, el ciudadano de Tijuana le queda lejos Ucrania, pero Rusia es el país más grande de Europa y uno de los mayores del mundo, y Ucrania es el segundo país más grande de Europa, es más grande que Alemania o que Francia. Claro. Entonces, sí que es una zona que históricamente fue disputada. Son uno de los grandes productores de trigo, pero también de girasol, con lo cual se crea el aceite de girasol. Claro. También los gasoductos rusos pasaban por Ucrania, con lo cual es un desastre lo que está ocurriendo por un mal cálculo de Yeltsin, que todo el mundo imaginaba que era un gran estratega. Putin. Ay, Yeltsin, sí. Putin, Vladimir Putin. Y entonces el problema es ese, que decían que era un gran estratega, un gran jugador de ajedrez, un tipo que había hecho carrera en la KGB, aunque todo el mundo dice que era mediocre. Entonces, todo apunta a que ha sido un mal cálculo, ¿sí? Y que se va a arrepentir porque esta guerra, además de que ha sido cibernética, Anonymous cargándose las páginas oficiales de bancos, claro. A las sanciones económicas de Estados Unidos. O sea, no utilizaron bombas atómicas la OTAN. Claro. ¿No? Sino que están poniendo sanciones económicas, y Putin jamás imaginó que a Rusia la iban a golpear de la manera en que la han golpeado, porque la sociedad rusa, la economía rusa, tardarán décadas en recuperarse. Porque minando aún más todavía la economía rusa, la semana pasada leía el listado de marcas que se salieron de Rusia o que cesaron sus actividades en Rusia, pero desde McDonald's pasando por Starbucks hasta las tecnológicas, todos, es una cadena terrible. En la cuestión del gas estratégica, Ucrania, tengo entendido que el gas de Alemania, o gran parte del gas de Alemania, pasa por Ucrania. Y de Holanda, sí. Y dependen de Rusia. De hecho, Rusia siempre se confió de que ya tenía atrapada a Europa, porque la Europa del Norte, España, por ejemplo, trae el gas de Argelia por gasoductos que pasan por el Mediterráneo, son 100 y pico kilómetros, otro por Marruecos que se cerró. España, por ejemplo, no tiene ese problema. Pero países como Italia o países como Holanda, que están en el norte de Europa, como Alemania o Polonia, sí dependían del gas ruso. Como había una estabilidad, recordábamos antes que Putin fue nombrado por la revista Times Hombre del Año en el 2007. Tiene fotos con Angela Merkel o con Donald Trump, claro, o con actores. Y todo el mundo se había confiado de Putin, ¿no? Y se había confiado de Rusia. Y dependían de Rusia para el gas. Y Alemania incluso había dejado de invertir en armamento porque pensaba que Putin era un aliado. Claro. ¿Qué ocurre desde el 24 de febrero cuando empieza la guerra? Pues que ahora el gas se prohibió, o sea, ya se cerró un gasoducto que no se llegó a inaugurar, a Rusia le costó un montón de dinero. Gazprom, que es la empresa rusa que vende petróleo, tiene grandes pérdidas. Ya se cerró la venta de gas a Alemania. Alemania va a tener que diversificar.
la transición tecnológica para nuevas tecnologías para producir electricidad se está acelerando. Alemania, que iba de pacifista, se está rearmando, acaba de comprar los mejores aviones, bueno, de los mejores aviones de combate de Estados Unidos capaces de llevar bombas atómicas. Suecia y Finlandia, que eran neutrales, se van a meter en la OTAN ahora como dé lugar rápido. Entonces, todo apunta. No es buena señal, ¿no? No. Que todo el mundo se arme de nuevo cuando se hablaba del desarme hace algunos años, ¿no? Sí. El problema es ese, que Putin acaba de calcular mal, ¿sí? Le está saliendo la jugada mal. Si quería que Ucrania sea un país neutral y que la OTAN, ¿no? Llegara hasta Ucrania, igual lo consigue, pero lo que ha conseguido es que Alemania ahora se rearme y sea un peligro mayor que Ucrania. Claro. ¿Sí? Entonces, esas son las paradojas que están viendo los analistas. ¿Cómo pudo haber calculado tan mal Putin lo que está haciendo? ¿Y cómo pudo llegar a amenazar hace 2 semanas con utilizar bombas atómicas, que es como el gran tabú de las relaciones entre Rusia y el resto del mundo, ¿no? Hasta ahí está la dimensión de la tragedia que estamos viviendo, que nos queda lejos, pero que la gasolina ha subido en Tijuana o en San Diego, pero porque por la crisis el barril de petróleo acaba de subir a $100 y pico, acaba de bajar. Sí, pero... Estados Unidos hablando con Venezuela para que venda Absurdo, petróleo. Claro. O sea, que se han producido una serie de carambolas. No nos imaginábamos esas cosas. Efectivamente. Claro, no había... Ahora, ¿crees que fue buena medida el caso de Biden no metiéndose a la cuestión de armas o de guerra así, sino a la guerra comercial? ¿Fue efectivo eso? ¿O por lo menos es una buena manera de Biden, no ponernos a temblar? Biden y la Unión Europea, que van juntos, ¿no? Y que están en el paraguas de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de carácter defensivo, militar, etcétera, etcétera. Ellos... además se está demostrando que el ejército ruso está unos camiones con unas ruedas que en cualquier llantera de cualquier pueblito perdido a 100 kilómetros aquí se venden mejores llantas que la que tienen los camiones rusos. O, por ejemplo, que la logística no les está llegando el gasoil para que los tanques puedan seguir avanzando. Entonces, es tan ridículo lo que está haciendo el ejército ruso que la OTAN lo aplastaría si fueran a enfrentarse militarmente. Claro. Hay superioridad de aviones, superioridad de tanques y mejor armamento. Entonces, la cuestión es, ¿están haciendo bien con las medidas económicas? Yo creo que son más efectivas que otro tipo de medidas. Pero mi opinión personal también es que sí hay que armar al pueblo y al ejército ucraniano para que se defiendan. De la misma manera que hay que agotar la vía diplomática, que se está agotando. El presidente de Alemania, el presidente de Francia. Exacto. Esa hay que agotarla. Pero mientras tanto, sí hay, en mi opinión, habrá gente que es pacífica y que prefiera abrazos y no balazos, ¿no? Claro. Pero en mi opinión sí hay que armar a los ucranianos, porque si Rusia llegara a aplastar la resistencia ucraniana, difícilmente se va a retirar y estaría al borde de Polonia. Entonces yo sí creo que las dos medidas, sanciones económicas y ayuda militar, son las que están parando el disparate que ha hecho Putin. Cómo los ucranianos con tan poquito pudieron parar un convoy ruso enorme de tanques y lo pararon. Hay cuestiones de esta guerra que la hacen diferente, o sea que ya es una guerra del siglo XXI. Claro. Son los famosos drones, unos son de origen turco, el ejército ucraniano los había comprado, y son unos drones que ya habían demostrado eficacia, ¿no? Se acercan, lanzan como que un misil va guiado y se ve parar la famosa columna ruso que estaban convencidos. Los ucranianos han abatido a 3 generales, 2 rusos y uno checheno. Claro.
Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, claro. O sea, matar a 3 generales, pero al checheno era una de las unidades que habían traído de Chechenia, que eran de esos mercenarios que había reclutado Putin para amedrentar a los ucranianos, sí. Y la primera que iba al frente se cargaron al general checheno y a toda la unidad, y son precisamente con las armas que les pasaron, las armas antitanques y los drones. Te voy a tener que interrumpir porque ya me están cortando, pero déjamelo para la segunda parte. Claro que sí. Está interesantísimo eso. No se me vaya, por favor, que esto está poniendo interesantísimo con el licenciado Guillermo Alonso que nos acompaña esta noche. Regresamos enseguida. Regresamos. Por continuar con nosotros en este tema triste pero necesario para abordar, que es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos acompaña un experto, está interesante la plática, le hemos preguntado muchas cosas, pero no lo queremos agobiar. Le dimos un poco de aire con el corte para continuar ahora hablando de este conflicto que parece que hasta ahorita no ha tenido una solución, pero bueno, esperemos que sí la haya. ¿Crees que habrá una solución, Guillermo? Sí, tarde o temprano la guerra va a acabar, como acaban todas las guerras. Esperemos que con el mínimo de daños posible, pero ya comienza a haber víctimas inocentes desde el primer día. Rusia está bombardeando indiscriminadamente zonas residenciales, claro. Hospitales, teatros, que estaban usados para refugiarse la gente. Entonces, la cuestión ¿cómo se llama? El lado inhumano de la guerra nos está aflorando, porque además, lo que hablábamos antes, que es una guerra del siglo XXI, no solo por los drones o por las tecnologías que tienen antitanques o sí, me decía lo de los misiles, que es impresionante, la precisión, ¿no? Sí, de los drones. De los drones, efectivamente, que es algo barato y efectivo. Ya se habían probado y además estaban reclutando entre aficionados a volar drones en Ucrania. El ejército los reclutó a todos los que se presentaron, y además las empresas ucranianas que vendían drones los donaron todos al ejército, con lo cual lo del espionaje, vigilancia mejoró. Los drones militares son los que tiran los misiles. Pero hay una cuestión tecnológica también, y es que se está retransmitiendo muchas veces en TikTok o en redes sociales, y tenemos una información desde dentro, tanto de los que están metidos en los búnker, resistiendo, y con las redes sociales. Insisto, hay TikTokers de 16 años que te dan la visión de un adolescente. Eso nunca lo habíamos tenido. Increíble. Sí. El diario de Ana Frank, a lo mejor, es la memoria de la experiencia de una niña, de adolescente en la guerra. Pero ahora lo tenemos con las tecnologías, ¿no? El equivalente. Ahora se multiplicó el Ana Frank por miles, claro. Claro, efectivamente. Muchos, claro. Entonces, esta guerra lo que está teniendo entonces son ese tipo de nuevas realidades, ¿sí? Que no habíamos visto en otras guerras. Por eso estamos viendo que es de las primeras del siglo XXI en Europa. Ya sabíamos que en Siria o en Afganistán se habían dado este tipo de guerras, pero no había fluido tanto la información. Y otra cosa que es importante es que la migración, por ejemplo, ucraniana a España es importante, y tenemos muchos testimonios, ¿sí? De ucranianos que te hablan en español y te dan su testimonio, ¿sí? Directo, con lo cual le da también, no siempre tú tienes el testimonio directo de la persona en una lengua en la que ella se siente cómoda y tú también, ¿no? Interesante, esa parte no la había pensado, pero claro, esos factores cuentan, ¿no? en un conflicto como el que estamos pasando ahora. Platícame un poco del presidente de Ucrania, este joven que revolucionó todo, este ex actor o actor, porque creo que sigue siendo actor, y Zelensky, sí. Y no sé si Zelensky se lo tomaron a broma los rusos, pero este muchacho ha sido muy pertinaz, digo, en lo que está haciendo. Sí, efectivamente, si lo comparamos con Putin,
insisto, formado en la KGB, este presidente se está convirtiendo, algunos le dicen como el Winston Churchill, ¿no? Que resistían Londres, sangre, sudor, lágrimas, pero bueno, aguantaban los bombardeos alemanes, y sus dotes de actor, utilizando además las nuevas tecnologías, les ha dado soporte satelital para que el internet sea gratis y los ucranianos puedan utilizarlo, ¿no? Y con las redes han demostrado que esa batalla, la batalla de lo que se llama a veces por el relato, ¿no?, de lo que está ocurriendo, la narrativa que calcan del inglés, ¿no? La está construyendo él mejor que Putin. Y sus dotes de actor, pues le han servido. Fue un actor exitoso de una serie, de una comedia, de serie de televisión ucraniana, en la cual, pues sí, tenía que ver con política, pero en clave de sátira y de bromas y tal. Y por eso ganó las elecciones, porque era una persona que se había hecho popular en televisión. Ahora que todo el mundo pensaba que no era un estadista, no era un político y que a la primera patada se iba a ir a Europa, de hecho le dijeron mejor se exilia en Europa, él no, él se quedó a resistir, a dar el ejemplo y, insisto, las puestas en escenas son, bueno, mucho mayores que las de Putin, pero que está sorprendiendo a tirios y troyanos. O sea, y todo por la magia, ¿no?, de transmitir las cámaras, de saber hablar, de saber a dónde mirar, de saber cómo modular curioso, el, ¿no? el Las lenguaje. facultades histriónicas de un tipo llevan a hacer distinta una guerra porque este hombre de militar ni el olor, ¿no? Exacto, y además era medio pacifista. Claro. No habla tanto ucraniano, él es más bien rusófono. En Ucrania hablan, el ruso y el ucraniano son como, algunos especialistas dicen, como el portugués y el español. O sea que más o menos uno puede tener, captar, y de hecho son bilingües, la mayoría por eso, porque son lenguas que él sobre todo es rusófono, ¿sí? Pero aún así, él logró dar con las teclas pues el patriotismo y de infundir, no sé si valor, pero sí ánimo, y él ha jugado un papel importante, ¿no? Quedándose ahí. Y otras figuras, el alcalde de Kiev fue boxeador, otros fueron tenistas, entonces eran figuras respetables, ¿no? Gente de paz. Era gente de paz, pero que llegaban del deporte a la política, claro. Y a la hora de la guerra pues han mantenido ahí con sus valores deportivos y patriotas. Y eso ha sido también sorprendente, ¿no? Bueno, de entrada ya Putin casi lo dobla en edad a este muchacho, así que... Sí, bueno, también. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos sí, casi lo dobla, sí. Casi el recorrido. ¿Qué papel está jugando la OTAN en todo esto? Hombre, si no existiera la OTAN... Putin hubiera llegado hasta Francia, o sea, pasa por Hungría, por Checoslovaquia, Austria y se sigue. Claro. Nadie lo hubiera... Si Europa estuviera fragmentada, Putin se hubiera envalentonado, estaríamos ante un Hitler. Wow. La cuestión es que la OTAN tiene a Estados Unidos, tiene potencias también nucleares como es la Gran Bretaña o Francia. Sí, Alemania no tiene bombas atómicas, pero sí las tiene Francia. Entonces, Putin se cuida muy mucho de traspasar la línea de allá. Sabemos que estaban pasando cosas por la cuestión de los refugiados rusos, que, por ejemplo, el año pasado, la patrulla fronteriza, el CBP, Customs and Border Protection, había detenido a cerca de 6.000 rusos en San Isidro. En diciembre hubo un episodio en el que intentaron cruzar y de repente un buen día, el año pasado, nos enteramos de que rusos estaban llegando a través de México. Ahora tenemos ucranianos y rusos. Sí, en la línea. Sabíamos que algo estaba pasando, ¿sí? Por los migrantes que llegaban a Tijuana, que eso era excepcional. O sea, en la historia de la migración México-Estados Unidos, o sea, nunca había aparecido un ruso por aquí, ni despistado. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Que la OTAN no supo leer, los espías de la OTAN no supieron leer bien lo que estaba ocurriendo, porque sobre todo eran disidentes que huían no la mayoría, algunos son disidentes que huían de Putin, y dijeron vamos a México y Estados Unidos no. O sea que algo sabíamos que estaba pasando. Entonces la OTAN ha jugado un papel importante ahora, pero todos coinciden en que no las vio venir. ¿Sí? Claro. Con tiempo. Ojo,
Los servicios secretos estadounidenses acertaron cuando dijeron va a haber guerra y va a haber, y Biden lo dijo varias veces. Entonces sabíamos, o sea, el factor sorpresa se rompió cuando los servicios secretos de Estados Unidos dijeron no, esto va en serio. Pero ¿qué ocurre? Se tardó mucho en reaccionar. Entonces la OTAN acaba de demostrar que no puede permitirse tener este tipo de fallos y no verlas venir, ¿no? Claro. 1 año, 2 años, para poder evitar precisamente conflictos de este tipo. En un minuto que nos queda, dame por favor tus visos de alguna solución para esto. ¿Por dónde viene la solución? ¿O podría venir? Sí, a día de hoy están negociando los famosos 15 puntos, ¿sí? Un acuerdo de 15 puntos. La contraparte ucraniana está diciendo que Rusia comienza a ser sensata, ¿sí? Y lo más importante es pedirle que no entren en la OTAN a Ucrania, que se declare país neutral, o por lo menos que su ejército tenga limitaciones. Eso va a aliviar. Yo creo que con eso es con lo que se va a tener que conformar Yeltsin, porque luego también pedirá Crimea y seguramente no habrá problemas en que Crimea sea reconocida como parte de Rusia, y habrá que ver qué pasa con las... ¿Crees que conformará Putin esas medidas? Como decía Maquiavelo, enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Claro, entonces, yo creo que Putin también sabe que en cuanto le den un puente de plata, lo va a tener que aceptar. No creo que vayan a humillar a Rusia o a Putin, claro. ¿sí? Entonces ahí es donde está la diplomacia, el tacto, el saber hasta dónde ceder, y que Putin entienda que es el mejor momento de salir airoso y a ver cómo le va, porque los oligarcas rusos o la sociedad rusa no se lo van a perdonar. Gracias, Guillermo. ¿Sabes que aquí regalamos libros? Te voy a obsequiar uno para que te entretenga un poco. Humberto Eco. Nos olvidemos un poco de la guerra por un rato. ¿Era un centro delantero de la selección italiana o era un filósofo, lingüista? El gran Humberto sí, Finacci. Sí. No, claro que sí. No. Gracias, Guillermo. Desde El hombre de la rosa. Sí. Gracias, Guillermo. No, a ustedes. Eres muy amable y esta es tu casa. Te vamos a volver a llamar en cualquier momento para seguir platicando sobre estos temas. Claro que sí. Y a usted, gracias por acompañarnos esta noche tan entretenida que nos pasó el tiempo volando. Nos vemos la próxima semana.